En el momento en que las palabras «se acabó» resuenan en nuestros oídos, se desata una tormenta de emociones. El dolor, la confusión y la incertidumbre pueden hacernos sentir como barcos a la deriva en medio de un mar agitado. Pero aquí es donde el faro del estoicismo brilla con mayor fuerza, ofreciéndonos una guía para navegar estas aguas turbulentas hacia un puerto seguro de aceptación y renovación personal. El estoicismo no es simplemente una filosofía de la antigua Grecia y Roma. Es un conjunto de herramientas atemporales que nos empoderan para enfrentar las adversidades con ecuanimidad y fortaleza. Nos enseña a diferenciar entre lo que está y lo que no está bajo nuestro control, a aceptar las circunstancias externas sin perder nuestra paz interior y a utilizar cada experiencia, no importa cuán dolorosa sea, como una lección vital. Antes de continuar, te pido que te suscribas y compartas el video. Bien, sigamos. Enfrentar el fin de una relación es uno de los desafíos más intensos en la vida de cualquier persona. La tendencia a rogar, la incertidumbre sobre quién tuvo la culpa, el cuestionamiento de las decisiones pasadas y el dolor de dejar ir años de recuerdos compartidos son pruebas de fuego para nuestra resiliencia emocional. Pero la sabiduría estoica nos ofrece una perspectiva diferente. La separación se convierte en una oportunidad para reafirmar nuestros valores más profundos, para crecer en autocomprensión y para fortalecer nuestro carácter. A través de este viaje en palabras, nos adentraremos en cómo el estoicismo puede transformar la angustia de una ruptura en un proceso de curación y autodescubrimiento. Veremos cómo, al final de este camino, podemos llegar a agradecer la experiencia por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de redescubrir la independencia y la libertad que nos define como individuos. Nos equiparemos con la sabiduría de figuras como Marco Aurelio y Séneca, quienes nos enseñaron que incluso en medio de la adversidad podemos encontrar la serenidad y una voluntad renovada para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más auténtica. Encarando la realidad. El primer paso del camino estoico post-ruptura. Al confrontar el final de una relación, el primer impulso puede ser el de negar la realidad o luchar contra ella. Es una reacción humana, arraigada en el deseo de mantener lo familiar, lo cómodo. Pero la filosofía estoica nos insta a hacer una pausa y a reconocer la verdad de nuestra situación con claridad y valentía. Como dijo Epicteto, debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. La decisión de nuestra pareja de terminar la relación se encuentra fuera de nuestro control. Lo que podemos gestionar es nuestra respuesta a esa decisión. Este reconocimiento no es una capitulación ante el dolor, sino más bien una aceptación lúcida de la naturaleza cambiante de la vida. Aceptar no significa que no duele, significa que nos negamos a ser rehenes de ese dolor. El primer paso estoico post-ruptura es, por tanto, afirmar con determinación: esto me duele, pero no me definirá. Puedo y voy a avanzar. Además, el estoicismo nos aconseja observar nuestras emociones sin juicio, como si fuéramos un testigo externo, analizando nuestras propias experiencias. Esta objetividad emocional es crucial para procesar el dolor de una separación. Nos permite comprender nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas y empezar a reconstruirnos desde un lugar de autoconsciencia y equilibrio. Y mientras caminamos por este sendero, recordemos las palabras de Marco Aurelio: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al enfocarnos en pensamientos constructivos y autoafirmativos, comenzamos a poner los cimientos para la curación y la resiliencia. En vez de preguntarnos por qué sucedió esto, nos centramos en qué podemos aprender de ello y cómo podemos crecer a partir de esta experiencia. Este es el verdadero arte estoico de vivir bien, incluso en los momentos más desafiantes.
La aceptación como piedra angular, desapego estoico y crecimiento personal. El segundo paso en el camino de superación estoica de una ruptura se centra en la aceptación y el desapego. La sabiduría estoica nos enseña que el sufrimiento a menudo radica en nuestra resistencia a aceptar las cosas como son y no tanto en las circunstancias mismas. Por ello, es esencial aprender a aceptar el fin de la relación con serenidad, no porque nos agrade, sino porque es la realidad que se presenta ante nosotros. Séneca nos aconsejaba vivir de acuerdo con la naturaleza, y la naturaleza de la vida incluye cambios y finales. Este proceso de aceptación es doblemente beneficioso. Por un lado, nos libera de la carga del qué hubiera pasado si, y por otro, nos abre a nuevas posibilidades. Al desapegarnos de lo que no podemos cambiar, nos damos permiso para reconectar con lo que sí está en nuestras manos, nuestra capacidad de crecimiento personal, nuestra determinación para ser mejores, para ser más estoicos en nuestra actitud frente a la adversidad. En este desapego hay también una lección de humildad. No podemos controlar los sentimientos ni las decisiones de los demás, pero sí podemos manejar cómo elegimos vivir a partir de ahora. En lugar de ver la ruptura como una pérdida, podemos verla como una oportunidad para profundizar en nuestro entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es una chance para redescubrir nuestras pasiones, nuestros intereses y, tal vez, redirigir nuestro camino hacia un destino más acorde con nuestro verdadero ser. La práctica de la aceptación y el desapego estoico no es un camino fácil, requiere coraje y disciplina mental, pero el resultado es una mayor paz interior y una visión más clara de nuestro lugar en el mundo. A medida que avanzamos, encontramos que la aceptación nos brinda una fuerza tranquila, la misma que nos permite sanar y, con el tiempo, abrirnos nuevamente al amor y a la vida con renovada esperanza y sabiduría. Reconocer la responsabilidad personal. Reflexiones estoicas para el crecimiento. Una vez que hemos aceptado la realidad de la separación, el tercer paso en el viaje estoico implica un examen introspectivo de la responsabilidad personal. Los estoicos ponían gran énfasis en comprender las áreas de nuestra vida sobre las que tenemos control y aquellas sobre las que no lo tenemos. Asumir responsabilidad no es adjudicarse toda la culpa, sino reconocer la parte que nos corresponde en la dinámica de la relación y, más importante aún, cómo podemos aprender de ella para nuestro crecimiento personal. El acto de reflexión personal es crucial en este aspecto. ¿Qué lecciones podemos extraer de la relación y de su final? ¿Cómo contribuimos al desenlace? Y, de manera constructiva, ¿cómo podemos mejorar nosotros mismos? Marco Aurelio insistía en que no son los hechos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Revisar nuestras opiniones y creencias en torno a la relación nos puede liberar de patrones de pensamiento que nos aten y nos abren a un proceso de cambio interno. Es aquí donde el estoicismo nos ofrece herramientas valiosas como la meditación matutina y la reflexión nocturna, prácticas que nos ayudan a mantenernos conscientes de nuestro comportamiento y de nuestro progreso moral. Adoptando la honestidad estoica, evaluamos nuestros errores no con autocrítica destructiva, sino con la finalidad de automejorarnos. Este tipo de autoexamen lleva a un crecimiento significativo y a la maduración emocional, pilares para relaciones más saludables en el futuro. Finalmente, al asumir nuestra responsabilidad personal, nos empoderamos. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en agentes activos de nuestra felicidad. Esto es liberador, ya que nos damos cuenta de que, aunque no podemos controlar las acciones de otros, siempre podemos controlar nuestra respuesta y nuestra actitud frente a la vida. Y así, a través de la autorreflexión y el asumir la responsabilidad, nos alineamos más estrechamente con nuestro ideal estoico de virtud y excelencia de carácter. La liberación de los apegos, la visión estoica para recuperar la libertad.
En el cuarto paso de nuestra senda estoica frente a una separación, nos enfrentamos al desafío de soltar los apegos. Los estoicos entendían que el sufrimiento a menudo proviene de nuestras ataduras a personas, cosas o resultados específicos. El apego emocional a una pareja puede generar una gran angustia cuando la relación llega a su fin. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a valorar nuestra independencia emocional y nuestra serenidad interna por encima de nuestras pasiones externas. Al estudiar las enseñanzas de Séneca, aprendemos que la libertad verdadera se encuentra en la aceptación de lo que no podemos cambiar y en la liberación de los deseos que nos esclavizan. Una relación terminada, vista desde esta perspectiva, se convierte en una oportunidad para ejercitar nuestra resiliencia y para reafirmar nuestro compromiso con nosotros mismos. En lugar de aferrarnos a un pasado que ya no existe, nos enfocamos en construir un futuro en el que podamos vivir conforme a nuestros valores más profundos. El acto de soltar implica también una reconceptualización del amor y del afecto. Amor fati, el amor al destino, es un concepto estoico que nos invita a abrazar cada experiencia como una parte necesaria de nuestra historia. Así, en lugar de resentir la separación, la aceptamos como una parte de nuestro camino y le agradecemos por las lecciones y fortalezas que nos ha brindado. El abrazar este desprendimiento no significa volverse frío o indiferente, sino todo lo contrario. Es un acto de cariño genuino tanto hacia nosotros mismos como hacia nuestra expareja. Al soltar los apegos, no solo liberamos nuestra propia carga emocional, sino que también damos libertad al otro para seguir su propio camino. Este proceso no es fácil, requiere práctica y constancia, pero es un paso vital para alcanzar la serenidad y la sabiduría que promueve el estoicismo. El camino adelante. Fortalecimiento post-separación y el estímulo estoico. La última etapa de nuestra exploración estoica ante una separación nos invita a mirar hacia adelante con una nueva perspectiva. No es simplemente un fin, sino el inicio de un camino de autoconocimiento y crecimiento. Los estoicos, como Epicteto, nos recordaban que no debemos permitir que los eventos externos perturben nuestra paz interior. Así, una separación no es un veredicto sobre nuestro valor o felicidad futura, sino un episodio que, manejado con sabiduría, puede fortalecernos. Reflexionar sobre una ruptura con una mentalidad estoica implica reconocer que cada experiencia tiene el potencial de enseñarnos algo valioso. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la relación que concluyó? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones para vivir una vida más virtuosa y plena? Estas son preguntas que debemos hacernos para extraer el néctar de la experiencia, en lugar de quedarnos con la amargura del fracaso percibido. Al enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones y actitudes, y dejar lo que escapa a nuestro control, como las decisiones y sentimientos de nuestra expareja, estamos honrando uno de los principios más fundamentales del estoicismo. En la post-separación, este principio se convierte en un faro que nos guía hacia la recuperación emocional y el bienestar. Por último, los estoicos nos enseñaron a practicar la premeditación de los males, una técnica mental que consiste en anticipar posibles adversidades para prepararnos emocionalmente para ellas. Al aplicar esta técnica después de una separación, podemos fortalecer nuestra resiliencia para futuros desafíos en las relaciones y en la vida. De este modo, transformamos el dolor del presente en la sabiduría del mañana. El estoicismo realmente nos ofrece una poderosa herramienta para superar las rupturas amorosas. Nos brinda una estructura para entender y procesar el dolor, pero también para reconstruirnos más fuertes y sabios. La separación, aunque dolorosa, puede ser una puerta hacia una versión mejor de nosotros mismos, más alineada con nuestros valores y más preparada para los giros inesperados del destino. En la conclusión de nuestro viaje estoico a través de la separación,
es crucial reconocer que las rupturas, aunque traumáticas, son partes naturales del ciclo de la vida y las relaciones. Como enseñaban los estoicos, cada evento externo nos brinda la oportunidad de ejercitar nuestras virtudes y reafirmar nuestro compromiso con el crecimiento personal. La separación no es una señal de fracaso, sino un campo de pruebas para nuestra resiliencia y nuestro coraje moral. Recordemos que Marco Aurelio nos instaba a aceptar los eventos con equilibrio y comprensión, sabiendo que todo ocurre según la naturaleza. Si una relación llega a su fin, es porque así debía ser en el flujo natural de nuestras vidas. Este final nos da el espacio necesario para reflexionar, aprender y eventualmente abrir nuestros corazones a nuevas experiencias y personas que resuenen más con quien estamos destinados a ser. Al mirar hacia atrás en reconocimiento y hacia adelante con esperanza, abrazamos plenamente el estoicismo en nuestras vidas. La filosofía no solo nos sirve en los momentos de tranquilidad, sino, y más importante aún, en tiempos de crisis. Nos enseña a desapegarnos de los resultados y centrarnos en nuestro carácter y nuestras acciones. A través de este enfoque, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para avanzar hacia una versión más sabia y compasiva de nosotros mismos. Por lo tanto, afirmamos que una separación, vista a través de la lente estoica, no es el fin de nuestro camino de felicidad y realización, sino un desvío inesperado que nos lleva a nuevos horizontes. Aquí yace el poder renovador del estoicismo, en su capacidad para transformar el dolor en fuerza, la adversidad en sabiduría y las separaciones en nuevos comienzos. Con esta filosofía como guía, estamos más que equipados para no solo superar las rupturas, sino para florecer en su resplandor. Neoestoicos, nos vemos hasta el próximo video. Si este contenido te ha gustado, suscríbete y comparte. Sigamos creciendo juntos. Hasta la próxima.